Tenemos información bastante interesante de lo que ocurrió ayer precisamente en el Senado de la República. Exacto, sí, porque ya ve que les estuvimos informando de la liberación de José Manuel del Río Virgen y el día de ayer se dio pues su regreso al Senado de la República. Vamos a ver cómo se dio esta bienvenida porque bueno, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, el señor José Manuel del Río Virgen, regresó al recinto parlamentario luego de ser puesto en libertad. Expuso que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, lo tuvo secuestrado durante 6 meses. Esas fueron sus palabras. Entre aplausos fue la llegada de Del Río Virgen. Ricardo Monreal, que fue uno de los que lo recibió, dijo que en su lucha por la libertad unió a cientos de personas y aseveró que los más de 100 días que estuvo preso fue por culpa de las autoridades estatales de Veracruz. Vamos a escuchar parte de su mensaje. Gracias a las instancias jurisdiccionales de justicia federal, José Manuel del Río se reincorpora a sus funciones como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Alberto Camus decía: si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. No, nosotros no hemos fracasado. Aquí está hoy de nuevo entre nosotros nuestro querido amigo y compañero de trabajo, José Manuel del Río. La lucha por su libertad unió a cientos de personas en su natal Veracruz y en todo México. José Manuel del Río ha sido exonerado de los delitos que dolosa falsamente le fueron imputados por autoridades locales de Veracruz. Thomas Hobbes escribió que la justicia consiste en no arrebatar al hombre lo que es suyo. Desde luego, de haberse aplicado la ley desde un principio, nadie hubiese podido arrebatarle a José Manuel 178 días de libertad. Nadie debe padecer la injusta situación que vivieron él y su familia. Una vez resarcida su libertad, hagamos que esta experiencia no sea en vano. Aprendamos de ella. Pues bueno, ojalá veamos esas mismas energías para muchísimas personas que se encuentran aún privadas de su libertad, que no tienen una sentencia y que llevan años sin tener una sentencia, o que son inocentes, o que no han tenido o no pueden tener un acceso adecuado a la justicia, en lugar de estar aprobando leyes más punitivas. Pero bueno, esa es la posición que vimos ayer ahí en el Senado. Varios senadores, como ustedes pudieron ver hace unos momentos en las imágenes, aparecía por ahí Manuel Velasco, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong. Ahí se veía muy, muy sonriente, por cierto, a Josefina Vázquez Mota, a Emilio Álvarez, ustedes lo están viendo ahora en pantalla, el recibimiento que le dieron, la bienvenida. Le dijeron que lo extrañaron, le refrendaron su amistad y hasta plantearon exigir una disculpa pública al Estado. Dante Delgado, que fue uno de los personajes centrales en este episodio, comentó que fue objeto de la peor agresión, es decir, este funcionario que fue objeto de la peor agresión a un ser humano por parte de quien dijo ejerce un abuso de poder y autoridad que fue avalado por el presidente López Obrador cuando dijo que él creía en el gobernador Cuitláhuac García. Luego, Dante Delgado aseguró que recibió una llamada del secretario de Gobernación para decirle que no pasaría la intención de desaparecer los poderes en esa entidad. Posteriormente lanzó fuertes calificativos al gobernador de Veracruz y a su equipo. Pero vamos a continuación a ver precisamente lo que menciona el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Que ofendió a José Manuel del Río Virgen porque mataron a un amigo de él, y ofende profundamente a Movimiento Ciudadano que un sinvergüenza, un hombre que tiene falta de preparación para ser gobernante,
un verdadero granuja, que no es abogado, pero que cree en lo que le dicen otros que tampoco son abogados, con una fiscal a modo, en un estado donde la Procuración de Justicia ha sido pervertida porque los fiscales se eligen por 8 años, el primero que se nominó duró 2 años y medio e incluso fue consignado y metido a prisión. El que lo sustituyó duró 2 años y se encuentra prófugo de la justicia. Y designaron a una mujer como fiscal que no está preparada y que recibe consignas y que le falta el respeto a la sociedad veracruzana, porque lo mismo han detenido a la expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, que aún sigue detenida. Acaban de detener a 2 de los que estuvieron como consejeros de ese órgano colegiado autónomo por el solo hecho de haber difundido información cuando desde el poder les habían dicho que no se difundiera. Frente a este tipo de atropellos en los que existen casos como el de Rogelio Franco, como el de Tito Domínguez, uno exdirigente estatal y exsecretario de gobierno por el PRD, el otro expresidente municipal y dirigente político de Acción Nacional. Y puedo decirles a ustedes que con atrocidades jurídicas los tienen en la cárcel. Esas fueron las palabras de Dante Delgado, que sí se lanzó fuerte con el presidente, con Cuitláhuac García e incluso con Adán Augusto López Hernández. Luego fue el turno de Del Río Virgen. Él agradeció la solidaridad y el activismo de Monreal, de Dante Delgado y Erubiel Ávila, por ejemplo, por hacer presión al estado de Veracruz, lo que, según él, generó mucha molestia en Cuitláhuac García. Sí resalta demasiado el tipo de apoyo que tuvo Del Río Virgen, sobre todo de personajes tan oscuros. Ya veíamos a Manuel Velasco, muchos que fueron unidos por este caso de este señor. Pues están personajes como Manuel Velasco, como el mismo Erubiel Ávila, como Osorio Chong, a Josefina Vázquez Mota, que pues hace mucho que no se le veía tan sonriente, y al mismo Monreal Ávila. Pero bueno, vamos a escuchar parte del mensaje que dio en su regreso del Río Virgen. La verdad es de que si no hubieran ustedes visibilizado este problema mío, quién sabe cómo me hubiera ido. El Poder Judicial de la Federación actuó correctamente en mi caso, pero hay muchos casos que tienen más de 90 días que no han resuelto y de acuerdo con la ley de amparo ya debieron de haber resuelto, porque son tantos casos en Veracruz que no alcanzan los tribunales a resolver. La verdad es de que encontré en el penal de Pacho Viejo pues mucho rencor, mucho dolor, lo sufrí en carne propia, pero también encontré la felicidad, porque ahí pude ver el cariño y la inmensa solidaridad que ustedes emitieron a mi favor. Pero también encontré la felicidad cuando pude poner en contacto a algún reo con el senador Monreal o con el senador Dante Delgado. Así es que esa felicidad de ayudarle a otros ahí en medio de la desgracia. Y bueno, pues uno de los ideales es que la justicia debe ser rápida y expedita. No es de meritar 170 y tantos días en prisión, pero sin duda esto nos da un claro ejemplo de cómo el acceso o el tener este privilegio, acceso a personas dentro del poder, a acceso rápido a amparos, a tipo de abogados y con qué personas te relacionas,
pues te puede llegar muchísimo más fácil en el manejo de las leyes, por lo que vemos en este caso de Río del Virgen. No se ha posicionado hasta el momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordarle que cuando pasó la detención, cuando recién ocurrió la detención de Río del Virgen, se iba a formar una comisión de justicia y de la verdad ahí en el Senado para enjuiciar y para pues poner en tela de duda lo que estaba haciendo y revisar las acciones en materia de justicia del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y también el presidente en ese momento insistía y decía que, bueno, pues él confiaba en el gobernador de Veracruz, que él estaba haciendo un buen trabajo, que era el mejor gobernador que había tenido Veracruz hasta ese momento y que él no consideraba que estuviera utilizando el aparato de justicia para beneficio propio. Después hay que recordar que ese intento de comisión pues nada más no funcionó, no se llegaron a acuerdos y no se hizo nada y los testigos y los casos que habían ya juntado este grupo de diputados, pues simplemente no se sabe qué ocurrió. Pero, pues al menos hasta el momento, el señor del Río Virgen está libre.